Ahora sí, vamos a entonces arrancar el panel. Vamos a presentar, como lo hacía el presidente, a Porfirio Muñoz Ledo, quien fuera candidato a la presidencia de la República en el año 2000, ocupando las secretarías de Trabajo y de Educación Pública, líder del PRI y del PRD, senador y diputado federal, en 2 ocasiones presidente de la Cámara de Diputados y diplomático representante de México en diversos países y organismos internacionales. Fue fundador del Partido Revolucionario Democrático PRD. Adelante. Bueno, queridos y queridas amigas, les agradezco profundamente la benévola recepción que me han dado. Por ser el veterano de estas lides, y le llevo un rato al propio Jaime, pues conozco a todos, y muchos han oído hablar de mí. Yo fui invitado por mi amigo Alberto Aguilar Iñárritu y por el presidente de la conferencia para abordar sobre el tema que se plantea hoy a la consideración de los participantes. Al mismo tiempo, no podemos eludir las referencias políticas y actuales concretas que enmarcan los sucesos. Yo voy a referirme al tema, pero quiero ponerlo en la perspectiva actual, no de todos los países, porque no sé, aunque traigo una síntesis del tema, ¿cómo se llama?, político ecuatoriano y boliviano, que ya me leí. Yo siempre suelo ser estudioso. A mí me ocurre que mucho antes de dedicarme a estas cosas, de sistemas políticos electorales, pues fue mi quehacer como profesor durante muchos años. Les pido una disculpa si leen en mis palabras algunas disquisiciones que les parezcan academizantes, pero no puedo dejar de mezclar lo uno con lo otro. Segundo, felicitarme de que se reúna COPAL bajo nueva dirección. COPAL es un esfuerzo grande, permanente, ya tiene mucho tiempo, pero muy inconcluso todavía. Desde mi perspectiva, y lo decía Sofía, aquí se juntan dos esfuerzos que vencen a una negativa. Mi antecedente en la presidencia del PRI, que lo fui, que se llamaba Jesús Reyes Heroles, un hombre muy afamado, era partidario de una vieja teoría que no quería dar color a los partidos y que decía más o menos así: el PRI no es de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Y decía otro amigo mío más joven, que fue mi oficial mayor en el partido, Lord Rich Echeverría, decía: a nuestra derecha solo la nación, y a nuestra izquierda el precipicio. No se trata de eso. No se quería reconocer. Había denominaciones según las corrientes internas, cardenistas, alemanistas. Lo que nosotros queríamos en América Latina, que hubiera una socialdemocracia auténtica. Pero una socialdemocracia auténtica no tenía que ver directamente o necesariamente con los partidos que estaban inscritos en la internacional, fundamentalmente por Venezuela, por República Dominicana, por Costa Rica y también por Puerto Rico, que lo consideramos siempre un país hermano. El padre de Sofía, Gustavo Carvajal, se preocupó muchísimo por integrar los partidos políticos de América Latina. Y esa fue la encomienda que recibió del presidente López Portillo. Y a mí se me encargó la vinculación con los partidos europeos, que fue una tarea muy complicada, de la cual fui relevado cuando me encargué de la Secretaría de Educación Pública.
Vinieron por diversas razones en los 70s los principales líderes de la socialdemocracia europea. Estuvo aquí Brandt, estuvo Olof Palme, estuvo Bruno Kreisky, estuvo Angel Jorgensen, estuvieron Olof Grimson, casi todos. François Mitterrand no vino antes y vino después. Y él no rifaba, no le gustaba la internacional. Entonces a mí el señor Brandt solicitó que yo representara a los partidos de América Latina y el presidente Mario Suárez de Portugal a los partidos europeos. Y eso me permitió mantener nexos pues prácticamente hasta hoy. Y no he descuidado, aunque he viajado menos, de relaciones con los partidos latinoamericanos. Podríamos llenar esta mesa o una tertulia, contarnos muchas anécdotas. Ahora, lo que me interesa destacar es en qué ha cambiado radicalmente, radical y peligrosamente el tema de la legalidad de los procesos electorales a partir de la contubernio entre el gobierno de México y el narcotráfico. Es una diferencia, se los puedo dar en cifras, abismal. Todas las formas de financiamiento de las campañas políticas, en partidos autoritarios, en partidos hegemónicos, en partidos de Estado, son una nada respecto a lo que significa hoy la colusión. Yo lo llamo narcoestados, porque en Estados Unidos yo les llamo narcogobierno, que es algo que debe ser denunciado. Yo me voy a permitir decir cosas fuertes, pero que creo que son conocidas y que todas son probables. Yo voy a tomar como base el planteamiento que se nos hace. Lo digo con respeto, o no entiendo bien la pregunta, porque no la entiendo y quisiera que me lo explicaran, de que pudiera haber una contraposición entre las instituciones electorales y la judicialización. No sé qué entienda por judicialización. Judicialización se entiende la creación de una jurisdicción electoral. En México y en muchos países del mundo, el derecho a votar y ser votado en elecciones libres y auténticas es un derecho constitucional, es un derecho humano. Entonces, hay un derecho humano que no está sometido a la jurisdicción constitucional. Otra cosa es si puedo entender lo que se quiere decir, que a tontas y a locas, a ciegas, se intenten caminos jurisdiccionales por hechos cometidos con motivo del proceso electoral, no en el proceso electoral, de modo a obstruir el avance de los procesos. Afortunadamente eso en México no existe. Hubo en la Constitución hace muchos años, según el modelo norteamericano, la facultad de la Suprema Corte de juzgar conjunto. Nosotros tuvimos una evolución democrática muy complicada. Me tocó estar en la última, no, de 17, en todas las elecciones electorales. Y tuvimos, después de un incidente electoral muy grave en México, que fue cuando quisimos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y yo, participar en las elecciones para candidatos de nuestro partido. Yo fui presidente del PRI y el padre Cuauhtémoc fue el fundador del Partido de la Revolución Mexicana. Pero entraba el neoliberalismo y nosotros estábamos muy a la izquierda de lo que venía y teníamos un peso propio y voz en la Asamblea. No se entendió y llegamos a crisis internas muy severas. No entiendo, no me extiendo el detalle. Se hizo un fraude monumental electoral, el más complejo y vasto que conozco en 1988 en México. Que reveló mucha imaginación. Casi siempre creo que pudimos haber sido campeones mundiales de trampas electorales.
un récord. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Y bueno, empezaron negociaciones en 1994, pero no fueron precipitadas como se cree comúnmente por nuestra oposición. Y yo he escrito, es mi tesis, que se precipitan esas negociaciones por dos hechos distintos. El levantamiento de las fuerzas zapatistas armadas en Chiapas el 1 de enero de 1994 y después, cosa que poco se realiza, la muerte de Luis Donaldo Colosio, que creó un impas en la política mexicana y que aún más allá de los tiempos permitidos por la ley nos obligó a cambiar muchísimas disposiciones electorales. Pero voy al punto. Las soluciones que buscamos eran institucionales. Antes de la transición democrática, digamos, como en muchos países, ¿quién manejaba las elecciones? ¿Quién las organizaba? Pues el gobierno federal, local y municipal, y el 90 y tantos % de los puestos eran del partido mayoritario, al que yo pertenecí. Entonces, ¿quién las calificaba? El Congreso. ¿Y quién las juzgaba? Nadie, porque nadie las objetaba. Entonces, la condición inicial que le pusimos al ministro de Gobernación, un jurista muy destacado, Jorge Carpizo, nosotros nos sentamos a la mesa de negociación, usted nos garantiza que habrá un órgano democrático que califique las elecciones, un órgano de Estado, no de gobierno, otro órgano de Estado surgido de la sociedad que las organice, otro que las califique y otro que las juzgue. Y así fue el pacto. Me es difícil entender que no puede estar bajo ningún control constitucional un proceso electoral que es tan complejo. Ahora, recomendar el modelo mexicano, Dios me libre, o el diablo, en México las elecciones están sobrereguladas, porque se fundaron en la desconfianza. Ahora, ¿qué se ha adherido? Muchísimas. Podríamos llenar tomos que los hay de las negociaciones. Primero, pedimos al gobierno que las elecciones no las calificara el Congreso, la Cámara de Diputados, tenía mayoría del partido del gobierno, pues era todo lo mismo, sino que hubiera un órgano calificado. Inventamos un tribunal electoral, pero no extraído de la judicatura, sino designado por consenso entre los dirigentes políticos, de gente muy destacada. ¿Puedes agarrar el micrófono No, que bien. ¿No? Ah, no, si me dice sí. ¿No prefieres este? No me gusta. Ok. Entonces, acérquemelo. Entonces, fue a la palabra, de buena fe, sentados en una mesa, en la Secretaría de Gobernación, en un estilo nuevo de democracia deliberativa, ¿sí? Entonces los nombres iban a caer en la mesa, se discutía horas. Convenimos, me acuerdo de todos los nombres: Fernando Sertuche, Pepe Volger, Miguel Granados Chapa, Ricardo Pozas, José Rutis Pinchetti, etc. Después eso se formalizó en reformas constitucionales. Ahora, me voy a referir en sus tres vertientes al tema constitucional. Primero, el propiamente constitucional. La fórmula, perdón que empiece por las partes, digamos, técnicas que motivan este encuentro. La fórmula que encontramos no fue buena, ni es buena, y es muy errática. La creación de un tribunal judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es un órgano jurisdiccional extraño que está en el Poder Judicial de la Federación como una parte y que, salvo su control administrativo por la Comisión de la Judicatura, no depende de ningún otro. Entonces ocurre en México, que ha sido motivo de muchos problemas, que por una parte está la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional y el Tribunal Electoral pretende ser también constitucional. Esas son cosas que voy a dejar aquí porque en todos esos se ha pensado. Lo mismo que pasó en España, donde hay una confusión de competencias entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Pero lo que importa saber aquí es si es posible, que eso es lo que destaca el título, institucionalizar los procesos. Y yo le excluyo desexcepcionalización, la decisión jurisdiccional, porque permite crear una rama del derecho. No se trata el juez de paz de la esquina resuelva un proceso constitucional, sino que haya una jurisdicción constitucional, un derecho electoral y un derecho procesal electoral. El INE, por ejemplo, en México, maneja montones de controles que son administrativas, no judiciales, internas de los partidos y del sistema político en general, a un nivel ya muy alto de especialización, con autonomía del gobierno. Por eso hoy el INE ha alcanzado un gran prestigio en la ciudadanía. Bueno, lo segundo es, ¿cómo podemos avanzar ahora que vivimos, debo decirlo, México, y voy a entrar al tema central, ha terminado hace 2 o 3 años una transición democrática, está iniciando una reversión autoritaria. Los partidos de izquierda, uno de los principales autores de las reformas a las que me refiero, pero ha explotado una bomba en el jardín. Me viene a la cabeza una frase de Nikita Khrushchev, que le dijeron el 20 Congreso del Partido Comunista que sea revisionista. Y digo, no, es la bomba nuclear la que es revisionista. Es aquí. Ha aparecido, el tema es muy importante, un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar lo que entendemos como elecciones electorales. Participó durante las últimas décadas en terrorismos, en caídas de gobiernos, en lo que se quiera. Hasta en Ucrania está ahora, con Al-Qaeda, con Irak, que es la participación del narcotráfico en guerras internas, con guerras de ocupación. Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero en los procesos. Todos los países han buscado la manera, nosotros en toda esta historia, de varios modos, de reducir la influencia del dinero en las elecciones. En México se fue legislando para reducir la aportación privada, de modo que hubiera mayor justicia, mayor equidad en las elecciones. Pero las leyes se refieren a las empresas, al dinero nominativo, al que entra pública y formalmente y que esté supervisado por el Instituto Nacional Electoral, dinero que entra de contribuyentes, de lo que sea. Pero nunca se había ocurrido que una masa tan monumental de dinero fuera anónima. Anónima. Esto es una transformación sustancial. Estamos hablando ya de otro nivel. Yo les cuento brevemente dónde se detecta el problema. Cuando
después de ser presidente del Congreso de la Unión, el año del 18, decidí lanzarme a la presidencia del Partido Morena, que, bueno, no he renunciado, pero pro forma, que se vayan ellos. Pero fui terriblemente atacado y limitado. Cuando se comenzó la contienda, las encuestas contra mi contendiente estaban 7-3 en mi favor. Y 2 meses después perdí 6-4. Bueno, el gasto que se hizo es de miles de millones de dólares. Lo tenemos documentado. Por ejemplo, todos los espectaculares que habíamos, esos anuncios que estaban en los techos y en las calles, sin excepción del país, en un solo día fueron sustituidos, inconstitucionalmente además, por mi adversario, que ahora es el emisario, el actual presidente espurio, yo lo creo, del Partido Moreno. Bueno, no hubo manera de protestar. Tengo aquí un acuerdo del Tribunal Electoral. Yo creí que iba a estar aquí mi amigo Lorenzo Córdoba, no lo he resuelto, en que acertadamente le pide al INE que averigüe el monto y origen de los recursos con los cuales me arrollaron, y no se ha hecho. Ahora, eso no es sino el comienzo, porque ese sistema se ha prolongado. Por no ser dinero nominativo, no registrable, insisto, ni por cheque, ni por correo, ni por nada, por las autoridades electorales, ni siquiera por la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno, pues es ilimitado. Eso es otro nivel. No me refiero a los partidos totalitarios de otro tipo. Bueno, cuando la dictadura comenzó en Alemania, pues acabó la democracia. ¿De dónde lo metía Hitler? Pues acabaron hasta las elecciones. La Unión Soviética era otra cosa. Dentro de lo que son los propiamente las elecciones democráticas, es un fenómeno que viene a crear una nueva era histórica. No nos ocultemos de eso. ¿Qué ha ocurrido? En todas las elecciones del país están mandando dinero. Antes había, en una época, el PRI, por ejemplo, fue un partido corporativo, en la época del general Cárdenas, que eran todos los sindicatos, y lo era abiertamente un partido corporativo, todos los sindicatos que contribuyeron a la transformación del país, obreros, campesinos, empleados públicos, de clases medias, de maestros. Y después salía de las arcas de los gobiernos de los estados, y más tarde de los subsidios que el INE, que se acordó que el INE diera a los partidos. Ahora el presidente de la República ya no quiere exceder subsidios a los partidos, porque eso se hizo para igualar a los débiles con los fuertes. Y como ellos son los fuertes, pues ya no quieren igualar a los débiles. Está haciendo exactamente lo que el autoritarismo de Ansaldo hacía en nuestra contra. Ahora, yo creo que esto va a crear problemas muy serios. Yo no puedo afirmar, ni tengo datos bibliográficos confiables, alusiones en textos de ciencia política de otro país. No lo tengo. Los 198 países miembros de las Naciones Unidas tienen esta intervención tan despiadada del narcotráfico. Entonces, esto pone en tela de juicio muchos valores democráticos, porque se ha instaurado, vía una supuesta relación jurídica directa entre el jefe del Estado y la población, una especie de palabra sagrada, construida con mentiras completas y con verdades a medias, que está basada en una, digamos, demagogia, que a su vez se alimenta de la pobreza y la ignorancia. Entonces hay ahí como un mensaje sagrado y confuso, fundado en prejuicio, que va arrollando las decisiones democráticas. Y aclaro, y voy a ir a una conclusión. La democracia, que hay muchas formas,
se entiende con matices en cada país, pero ninguno es una sola manifestación. En la Constitución de la Ciudad de México, que es muy avanzada, que lo digo fue a mi cargo, aquí le hicimos la mayor parte. Nosotros reconocemos varias formas de democracia, que tienen que ver con lo que hablamos de Bolivia. La democracia representativa, el artículo 41 de la Constitución, que el politólogo argentino O'Donnell le llama democracia delegativa. Yo elijo a alguien para que me represente. Hay la democracia deliberativa, que es la que debe persistir en los partidos políticos, que ahora ya no tiene debate en este país. La democracia comunitaria, que se practica en comunidades indígenas. Y la democracia participativa. Sí. Ahora la democracia directa es la democracia plebiscitaria, que todos someten a las urnas, pero que va creando personalidades corrientes, más bien demagógicas o populistas, como se les deben llamar, que verdaderamente democráticas. Y va arrollando y disminuyendo las demás instituciones. Ahora, yo creo que resultaría una enorme paradoja, o está resultando, que un movimiento como el nuestro, que se llamó Movimiento de Regeneración Nacional, ahora concluya en un movimiento de degeneración nacional. Va a ser necesario una gran movilización de las conciencias. No solo ser alarmista, pero la situación es grave, sin analizar. Porque afrontamos en 2024 el fin de un periodo excepcional de gobierno y las cartas no están definidas. Naturalmente, el presidente López Obrador, que públicamente, ayer, antier, fue a saludar a la madre del principal narcotraficante del país, tiene este arreglo y lo justifica con algunas razones que no niego. Desde luego, sí, me había dado 15 minutos, pero si quieres termino. No, si quieres. No, es que había pactado un tiempo. No, si no, no hablo tanto. Bueno, pero díganmelo antes, ¿no? Él me dijo que no, tenía este problema. Bueno, si me quitaste la... No vuelvo a terminar entonces. Entonces hay aquí un peligro muy grande, porque hay un paquete de poder, y ese paquete de poder es una alianza entre el narco y el gobierno, manifiesta. Ahora, el presidente se jacta con cierta razón de que esto ha aumentado la seguridad del Estado, incluso la confiabilidad internacional del Estado mexicano, incluso de la agenda norteamericana, pero se oculta que no ha aumentado en nada la seguridad ciudadana. Y 3 puntos más. En México ha habido un gran debate por la muerte de periodistas. México es de lejos el país que tiene en los últimos años los números más grandes de periodistas muertos. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, dio cuenta de esto y creó un gran revuelo en México. Se les acusó de conservadores, cuando fue más que nada un voto de las izquierdas europeas. ¿Por qué? Porque estos periodistas son los que han llevado la cuenta a ras de tierra de las complicidades a nivel local que hay entre autoridades y cargos. No dudo también que ha disminuido las muertes de candidatos, porque los arreglos ya se hacen de manera popular, no al menudeo. Y no dudo que los norteamericanos pueden estar contentos por un cierto control que se ejerce de narco, pero el futuro del país es verdaderamente impredecible. Yo voy a terminar
diciendo, ya que se me marca un tiempo más limitado, yo he hecho un llamado al presidente de la República con el siguiente argumento, pragmático. El presidente va a terminar su periodo de gobierno. La pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente ese llamado. Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con narco no es heredable, no es heredable. Porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente. Es un tema moral, es un tema de análisis político. Y él se va a olvidar, va a prescindir del presidente. Y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, le llama mi amigo Alberto Velar y Yarritu hace muchos años, porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por transferencia de lealtades y de asociaciones y por un nuevo sujuzgamiento de la ciudadanía. Algunos, y ayer me encontré un escrito que me mandaron hace unos meses, ya han hecho el diseño del mismo y lo catalogan como una revolución en potencia. Una revolución en potencia. Yo quiero advertir sobre todo esto al país, a mi país, y no quiero extender. Pero creo que todos debemos echar nuestras barbas a remojar y que América Latina necesita un diálogo más amplio entre dirigentes, como este que se está llevando a cabo, analizando coyunturas, circunstancias y buscando, como hemos trabajado recientemente, en estudios comparativos de lo que pasa, en seminarios como este, y en un mismo semejante espíritu para una nueva constitucional en Latinoamérica. Y añado por último, hay confusión, hoy, último punto, entre qué es lo latinoamericano, qué es lo panamericano, que si es la OEA, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Desgraciadamente, el panamericanismo es muy antiguo y está estructurado, y esta Comunidad de Naciones no está estructurada. Yo estoy trabajando con un grupo de expertos en lo que pudiera ser una carta constitutiva no del Parlamento latinoamericano, que es indirecto, el que juntaron los apristas, sino en una carta constitutiva de América Latina, que tiene que ser firmada, que fundiría a todas las organizaciones excedentes que hacen un universo infinito que no se coordina, que el OLADE, que el OPANAL, que el CEPAL, y hacer una suerte de Naciones Unidas Latinoamericanas. Esto no es una tarea difícil. Basta poner a la gente a trabajar y hacer una suerte de constituyente latinoamericano. De otra manera vamos a seguir divididos y no construiremos
una verdadera política exterior de Estado. Se ha hablado aquí de la patria grande, sí, que tienen que ser los pueblos y la soberanía. Jamás la impostura del crimen. Es una monstruosa conflicto de intereses el que la autoridad y el crimen se sienten en el mismo lugar. Es el fin de cualquier moral pública y de cualquier gobierno legítimo y válido. Muchas gracias por oír.